vamos a continuar con nuestra clase. Damos bienvenida también a todos los que nos están viendo por internet y les pedimos también que tomen su manual para poder llevar sus anotaciones, con qué escribir, su Biblia, y pues que podamos hoy aprender lo que estamos viendo. Lamentamos que en la clase anterior, por un error técnico, no grabó toda la clase, pero hoy vamos a aprovechar para hacer un repaso para los que no pudieron escuchar la clase completa, y también vamos a avanzar con el tema. A los que nos están viendo también recordarles que tienen que enviar su tarea, así es que por favor no se les olvide la tarea que habíamos dejado acerca de Filemón, porque eso sí se grabó, así es que no hay pretexto, ¿verdad? Así es que vamos a hacer entonces un breve repaso de los métodos para preparar un mensaje. Aprendimos que todo lo que tiene que ver con la preparación de un sermón se refiere a lo que es homilética, ¿verdad? Ese es el estudio que estamos teniendo, un estudio de homilética. Lo primero que analizamos era cuál era el fin, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer una prédica, un sermón o un mensaje, ¿cuál era el fin por el cual nosotros lo hacíamos? El primero de ellos dijimos que era, ajá, muy bien, darle la gloria a Dios. Y el segundo, que era por el bien de las personas. Para los que no eran creyentes, que pudieran recibir salvación. Y para los que ya eran creyentes, pues que reciban edificación. Pero siempre el principal propósito debe ser darle la gloria al Señor, ¿verdad? Aprendimos que la homilética es tanto una ciencia como un arte. Dentro de la ciencia hablamos de lo que era la exégesis, ¿verdad? Y eso fue parte de la tarea de Filemón. En la exégesis realmente se hace un estudio profundo acerca del tema que nosotros vamos a compartir. Y este estudio pues tiene que tener preguntas, ¿verdad? De todo tipo, para que nosotros podamos profundizar en el conocimiento de lo que vamos a compartir. Quizás esa exégesis no se va a dar completa cuando nosotros estamos haciendo una predicación, pero sí el conocimiento nos queda para poder dar una buena interpretación a la hora de dar un mensaje, ¿verdad? Dentro de este exégesis, que fueron las preguntas que ustedes realizaron en su tarea, ¿como cuáles se recuerdan? ¿En qué época fue? ¿Qué época? ¿A quién iba dirigido? ¿A quién iba dirigida? El motivo. El motivo por el que fue hecho, escrito. Fecha en que fue escrito. ¿Quiénes Fecha. estaban involucrados? Los que estaban involucrados, aparte de la persona a la que iba dirigida. ¿Qué más? Contexto político de Sí. la Contexto época. político de la época. Y sistema social, ¿verdad? Sistema social. Circunstancias, ¿verdad?, en las que se da. Algo que no les pedí, pero también uno debe analizar a veces, es el género literario, ¿verdad?, en el que fue escrito. Por ejemplo, los salmos son pura poesía, ¿verdad? Son cantos en poesía. Y lo que vimos de Filemón es una carta, ¿verdad? Entonces realmente era algo Epistolar. que el apóstol no pensó nunca, ¿verdad?, que iba a quedar como parte de un libro, ¿verdad?, en la Biblia, sino que él la dirigió para hablar con alguien específico, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad?, que es un examen exhaustivo, digamos, de lo que vamos a ir predicando, nos da un contexto, un margen acerca de por qué está sucediendo algo, ¿verdad?, específico. Y entonces cuando nosotros predicamos, podemos predicar con pleno conocimiento. Y no sacar, ¿verdad?, del contexto lo que nosotros queremos predicar. También hablamos acerca de la hermenéutica. Dijimos específicamente, como nosotros somos cristianos y estamos hablando de una predicación, pues necesitamos hablar de una hermenéutica acerca de la Biblia, ¿verdad? Y entendimos que el texto en sí, la Biblia en sí, se explica solita, ¿verdad? Pero que también necesitamos herramientas que nos ayudan a comprender mejor lo que nosotros queremos predicar. Dentro de eso hablamos de un contexto histórico, ¿verdad? Porque sabemos que la Biblia tiene situaciones que fueron específicas para un tiempo, ¿verdad? Para una necesidad, que no se aplican hoy en día, sino que nos sirven como un conocimiento. Muchas de esas cosas, ¿verdad?, es conocer errores que alguien cometió para no cometerlos nosotros, pero que no se van a aplicar precisamente a hoy, ¿verdad?
y otras veces podemos ver que son situaciones similares a las que estamos viviendo y las cuales sí se pueden aplicar, pero necesitamos conocer ese contexto histórico de por qué sucedió algo, ¿verdad? Hablábamos acerca del caso donde habla de la mujer, ¿verdad? Donde decía que la mujer callara. No es porque la mujer no pueda predicar, no pueda enseñar, no pueda estar en una congregación hablando y participando, sino que era en relación a una situación peculiar que se daba en esa época, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer un contexto histórico para no sacarlo, que es lo que ha sucedido, que muchos no saben por qué fue que lo habló el apóstol, lo aplican para el día de hoy y lo aplican mal, entonces no dejan que la mujer participe en la iglesia, no dejan que la mujer enseñe, no dejan que la mujer predique, porque no conocen el contexto histórico. Entonces nosotros debemos conocerlo para no equivocarnos y no tener dogmas errados, ¿verdad? También dijimos que la hermenéutica también hace uso del método gramático histórico. Ahí hablamos acerca de que necesitábamos aprender griego, ¿verdad? Conocer un poco acerca de qué era el arameo, aprender el hebreo también, pero también platicamos de que muchos de nosotros probablemente no tengamos el tiempo para estudiarlo, pero que hay herramientas que vienen, ¿verdad? Donde está textual para la interpretación correcta, ¿verdad? Muchas personas creen que solo la Reina Valera, ¿verdad? Es la única Biblia que no está errada, ¿verdad? Que es totalmente pura, digamos. Y cuando uno ve una versión nueva, muchas personas la rechazan porque creen que está equivocada. Y lo que sucede es solo que hay cambios de interpretación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pongo esta imagen. Vamos a ver, por ejemplo, para ti, Pati, ¿qué es? Alguien como con una túnica, ¿no? Bueno, hermano Marco Antonio, ¿qué es? Un hombre. Muy bien, hermana Rosalía. Una persona. Pero podría ser de otra época y por eso parece largo el vestido. Ajá. Sí, es una persona yo lo miro en una actitud probablemente de humillación o de tristeza. Bueno, si se dan cuenta, con una figura hay 4 interpretaciones. Y yo doy la mía, son 5, le preguntamos a Saúl, son 6, y así sucesivamente podemos irle preguntando a cada uno, ¿verdad? Y cada quien va a dar su interpretación. Lo mismo sucede, ¿verdad? Con algunas palabras que tienen muchas acepciones, ¿verdad? Y el intérprete toma la que mejor cree que se aplica al contexto de lo que está interpretando. Esas son las diferencias, ¿verdad?, entre las versiones que hemos visto o vemos acerca de la Biblia, que no es que sean herejes, ¿verdad?, sino que simplemente tienen otro enfoque. Pero es en base a el idioma, ¿verdad? Entonces necesitamos también conocerlo para profundizar en el arte de la homilética. Luego hablamos de que era un arte, ¿verdad? Y ahí expresábamos situaciones como, pues, que es necesario, ¿verdad?, una correcta postura, un adecuado tono de voz. Cuando estamos parados, ¿verdad?, podemos ver a las personas o podemos ver sobre las personas. Hablamos que dependía de cómo nos sintiéramos cada uno de nosotros. Hablábamos también acerca del arreglo, de la ropa que es necesaria usar, ¿verdad?, en ciertas ocasiones, que también transmiten un mensaje. Por ejemplo, para jóvenes no podría uno llegar así súper entacuchado, diríamos aquí, ¿verdad?, con traje, con corbata y así muy serios, porque no sería no haríamos como Contacto. sí, un buen contacto, ¿verdad?, para la predicación con los jóvenes. Pero tampoco podemos llegar, de verdad, de jeans ratos y todos así, porque no da una buena imagen. Entonces tenemos que tener un equilibrio, pero saber a quién nos estamos dirigiendo, y parte del arreglo también es ese enfoque, ¿verdad? Hablábamos también del buen manejo del material, del tiempo, de ser amenos, de tener una seguridad al hablar, de poder evitar las muletillas y también poder medir nuestra velocidad, ni muy rápido ni muy lento, ¿verdad?, para no
desestabilizar nuestra predicación. Y luego de eso vimos que hay tres grandes enfoques, ¿verdad?, acerca de los temas o tipos de un sermón. Dijimos que estaba el temático, el textual y el expositivo, ¿verdad? Y de esto vamos a hablar hoy un poquito más despacio y a profundidad. Así es que hoy vamos entonces a dirigirnos a la página 22 de su manual. Creo que cada uno Ajá. Donde vamos a hablar de el cuerpo del sermón. En la clase anterior vimos 7 pasos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, lo arreglamos en 7 pasos y hoy pues me gustaría que también lo podamos organizar de la misma manera. No es que haya una forma única y específica, ¿verdad?, sino que estas son sugerencias para poder hacer un sermón. Pero la vez pasada vimos 7 pasos y muchos se van a preguntar, ¿y ahora por qué vamos a ver menos?, ¿verdad? Pero están involucrados, podríamos decir, o se pueden incluir, o usted los puede poner como usted guste, ¿verdad? Así es que lo primero que vamos a ver es que la vez pasada hablamos acerca de un título, ¿verdad? Pero que el título, en este caso sería el tema, ¿verdad? Es casi lo mismo. Dijimos que dentro del título o el tema se pone algo que identifique de qué vamos a hablar específicamente y que pueda darle una idea, ¿verdad?, al oyente del tema que vamos a estar hablando en ese día. Hay veces que uno escucha a ciertos predicadores, ¿verdad?, que dicen, bueno, hoy vamos a hablar acerca de la familia, y de repente paran hablando de escatología, ¿verdad?, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces tenemos que enfocarnos y realmente el título lo que hace es eso, nos da a nosotros también una dirección de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Luego dijimos nosotros, ¿verdad?, que es importante hacer una introducción. En la introducción, pues precisamente, ¿verdad?, se puede contar una anécdota, se puede empezar hablando de algún tema de actualidad, algo, ¿verdad?, que vaya captando la atención del público hacia dónde nos vamos a dirigir y de qué es lo que también vamos a hablar. O sea, el título nos lo da a un gran rasgo, ¿verdad?, pero la introducción hace eso, hace una motivación a la gente para que escuche lo que vamos a hablar ese día. Definitivamente, por aquí tiene que estar el texto. Puede estar en el título, puede estar en la introducción, o usted lo puede poner después. Eso depende de cómo usted quiera realizarlo, ¿verdad? No es algo que así es, así está estructurado y solo así lo puede hacer, no. Pero es una idea para que usted lo pueda hacer mejor. El texto, ¿verdad?, es realmente en lo que nosotros nos vamos a basar bíblicamente para hablar de nuestro mensaje o de nuestro sermón. Importantísimo, porque recuérdense que hoy en día las personas vienen, agarran el tema, dan la introducción, dan un versículo y de ese versículo empiezan a contar un sinfín de cosas, pero no es un mensaje completamente bíblico. Entonces tenemos que aprender nosotros también a enfocar ese pasaje principal, ¿verdad? Pero en el cuerpo también vamos a usar otros pasajes. ¿Qué es lo que sigue, verdad? El cuerpo del sermón.
Ahí es realmente el contenido de todo lo que nosotros vamos a compartir. Debemos tener en mente que lo ideal, ¿verdad?, es que el sermón dure entre 20 a 30 minutos, que es lo que realmente un adulto pone atención, ¿verdad? Y si es para jóvenes es menos, y si es para niños todavía menos. Y en esos pocos minutos es donde las personas realmente captan, ¿verdad?, lo que se está compartiendo. A menos que sea una enseñanza que esas sí requieren un poco más de tiempo. Pero lo ideal es que tarden 30 minutos los sermones que nosotros compartimos. Luego, aquí podríamos hacer, no está en su hoja, pero usted sabe que lo puede hacer, un breve repaso, ¿verdad? Si usted dio puntos. Por ejemplo, vamos a hablar de 5 formas de cómo mantener una vida cristiana saludable, ¿verdad? Entonces podría ser la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, asistir a la iglesia y estudiar la palabra. Entonces, si yo en el cuerpo del sermón compartí esos 5 puntos, al finalizar puedo hacer un repaso, ¿verdad? Esto no siempre es necesario, pero se puede utilizar. Y luego tenemos la conclusión. Esto es realmente el resumen de lo que nosotros hemos querido compartir. Aquí es donde podríamos decir que estamos aterrizando, ¿verdad?, de lo que hemos hablado. Con todo esto estamos llevando a la persona hacia un punto, pero en la conclusión indicamos hacia dónde realmente queríamos enfocar a las personas. ¿Qué es lo que estamos concluyendo de todo lo que hablamos? ¿Por qué lo quisimos hablar? Y aquí en la conclusión también podríamos agregar, ¿verdad?, lo que hablábamos la vez pasada, que es muy importante, hacer un llamado. Dijimos que si era un tema evangelístico, necesitábamos hacer un llamado para que las almas fueran salvas, ¿verdad? También dentro del evangelístico podría ser que si alguien ya había recibido a Cristo, pero estaba apartado del Señor, podría reconciliarse, ¿verdad?, ese día con el Señor. Pero también, si nuestro tema era un tema general, el llamado lo que hace es un reto, ¿verdad?, a las personas. Ahí aprovechamos para hacer la administración y hacer énfasis, ¿verdad?, a lo que nosotros estamos compartiendo ese día con la congregación. Entonces, estas son más o menos ideas de cómo usted puede ir haciendo un bosquejo. Pero realmente cada uno agarra un estilo, ¿verdad?, cómo lo va a ir preparando. Pero sí es necesario que lo tomen en cuenta, porque también para la próxima semana va a haber tarea. No para la próxima semana, sino dentro de 15 días, ¿verdad? Bien. Vamos entonces a la siguiente página, la 23. Y aquí vamos a hacer lo práctico, ¿verdad?, que es desarrollando. ¿Qué dice? La predicación. Desarrollando la predicación. Les hablaba que realmente los 3 grupos más importantes o tipos, ¿verdad?, de sermones que nosotros podemos preparar van alrededor de estos. Dijimos que está el temático, ¿verdad?, que es el que usa la mayoría de personas hoy en día, o cuando necesitamos hacer una charla breve, o por ejemplo cuando se dirige a unos jóvenes o niños. Ese es el ideal, ¿verdad? El temático, porque va, dijimos de un tema, y de ese tema tomamos nosotros versículos, ¿verdad?, que hablen
alrededor de lo que queremos explicar. Por ejemplo, si queremos hablar acerca del perdón, ¿verdad? Nuestro tema va a ser el perdón y alrededor de eso puedo escoger unos versículos que hablen acerca de ese tema. Otro ejemplo, ¿verdad? Podría ser hablar acerca de la fe. Y acerca de ese tema yo escojo los pasajes que apoyen lo que yo quiero enseñar o explicar. Luego dijimos que está el textual. El textual es un pasaje, ¿verdad? Y alrededor de ese pasaje hacemos un estudio específico, ¿verdad?, de ese tema. Por ejemplo, podríamos hablar de Romanos 8:35, ¿verdad?, donde habla del amor, donde dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni ángeles, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, nada, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, es un texto alrededor del cual giran muchos aspectos y nosotros podemos hablar, ¿verdad?, de ese texto. Puede ser no solo un versículo, sino puede ser una porción específica, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar de los dones. Hablamos de 1 Corintios 12 o del amor, ¿verdad? 13, 14, o sea, un capítulo entero, pero nosotros estamos ahí haciendo un estudio o un sermón textual, perdón. Luego está el expositivo, ¿verdad? Ese es más complejo, este es ya para enseñanza, para escuela dominical, algo como lo que estamos teniendo hoy, que ya son grandes porciones. Por ejemplo, si quisiéramos hablar acerca de la segunda venida de Cristo, ¿verdad?, ese sería un expositivo. Hablar del Apocalipsis, del tiempo de la tribulación, etc. O sea, son temas más grandes que necesitan realmente una exposición. Pero alrededor de estos tres es que se desarrollan otros, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos hablado ya del evangelístico. Obviamente, ¿verdad?, es dirigido para personas inconversas. Otro de estos podría ser el doctrinal, donde tratamos temas de doctrina propiamente, ¿verdad? Aquí podríamos hablar acerca de la regeneración, de la santificación, de la justificación, de si somos mileniaristas o postmileniaristas, ¿verdad?, dependiendo de la doctrina que maneja nuestra iglesia. Ustedes saben que aquí, bueno, no me voy a meter a eso, pero ustedes saben que la doctrina, pero es un ejemplo, ¿verdad? También podríamos hablar acerca de el pecado, de los dones, los ministerios, etc. Eso es la doctrina básicamente, ¿verdad? Tenemos otro que sería el histórico. Estos son los que le gustan al hermano Tono, porque él nos mete en el contexto, ¿verdad?, del tiempo de lo que está pasando, y nos hace también mapas y nos ubica en el Israel antiguo, en el Israel presente, ¿verdad?, y así nos va contando él historia junto con los sucesos, ¿verdad? Histórico-geográfico, ¿verdad? Pero también puede ser histórico. Nuestra hermana Rosalía le gusta hacer la línea del tiempo también, ¿verdad? Y nos enseña dónde estamos ubicados o la razón de por qué en la historia X o Y, ¿verdad? Y esto es interesante. Aquí, por ejemplo, podríamos ver los 40 años que pasó Israel en el desierto, ¿verdad? Los puntos donde pasó y por qué, y si hubiera sido un camino más corto, etcétera, ¿verdad? Es parte de la historia. Otro histórico muy interesante también es el tiempo, ¿verdad?, de silencio que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que muchos no saben, pero en ese tiempo que fue ya el cautiverio, ¿verdad?, es cuando se hace la Septuaginta, ¿verdad?, se reúne el Antiguo Testamento que se traslada al griego por ancianos judíos.
Y ahí es donde inicia, por ejemplo, el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, ¿verdad? Cómo se cumplen muchas de las profecías que el Señor había hablado, ¿verdad? Cómo ellos tienen que pasar un proceso, cómo llega el tiempo, ¿verdad? Hasta que son conquistados por los romanos y cómo se prepara todo el ambiente para que el Mesías nazca justo, ¿verdad? En el tiempo de las profecías que se declararon para él. Entonces ese tiempo histórico realmente es interesante hacer un sermón, un estudio, ¿verdad? Más que nada es un expositivo. Existe también el biográfico. Que no es como un catedrático que yo tengo, que todos mis compañeros se ríen del pobre licenciado, ¿verdad? Porque él se dedica a contar su vida completa, pero no se trata de una biografía propia, ¿verdad? Se trata de un personaje de la Biblia del cual nosotros queremos hablar, por ejemplo, Noé, Esther, Moisés, David, Pablo, Pedro, etcétera, 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 ¿verdad? Ahora sí, el testimonial ahí sería a través de un testimonio, ¿verdad? Pero con fundamento bíblico, eso es muy importante, poder dar un testimonio, ¿verdad? Ahora, ustedes ahí tienen otros 3 en su manual. Tienen el sermón textual, hilativo, y el hilativo, ¿verdad? Se llama así porque el predicador sigue las palabras exactas del tema que va a compartir. Aquí está el ejemplo de San Juan 11:25, donde dice: Jesucristo, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. Entonces estudia palabra por palabra, ¿verdad? ¿Qué es resurrección? ¿Qué es vida? ¿Qué es creer en Él? ¿Qué es que aunque estemos muertos, ¿verdad? Viviremos. Todos esos aspectos es llevarlo hilativo, ¿verdad? Es decir, seguir un collar, un camino acerca de lo que se está hablando, ¿verdad? El otro ejemplo que tienen ahí es el analítico. Dentro del analítico, ¿verdad? Se analizan las palabras del texto, se analiza un evento, se analiza una situación. Si se dan cuenta, son muy parecidos a lo que ya veníamos hablando. Y por último, el invertido. Es decir, que el predicador pone al revés, ¿verdad? El orden de las ideas de lo que el texto quiere decir. Por ejemplo, en Juan 19, ahí tenemos escrito, ¿verdad? Dice que al hacerlo así, de forma invertida, hablaríamos primero de que en Jesús hay salvación y libertad, que a través de sus palabras hallamos salvación y vida eterna, y que Jesús es la puerta, ¿verdad? Porque Jesús ahí está hablando de que Él es la puerta. Otro que me viene a la mente, por ejemplo, es una predicación que se hace en un funeral, ¿verdad? Que se sale de todos estos realmente porque es una de consuelo, ¿verdad? No sé, ese es el que hasta ahorita me recuerdo yo. Pero si ustedes saben, hay varios y hay diferentes y los podríamos ir viendo poco a poco. Pero ustedes pueden investigar más y ver más, depende de lo que ustedes quieran aprender y profundizar. Pero en general podríamos decir que estos son los más usados, ¿verdad? Los básicos, y algunos de ellos son como repetitivos porque tienen casi lo mismo, pero es importante saber los enfoques, ¿verdad?, a la hora de que uno pueda hacer un sermón. Entonces, la tarea. Necesito que escojan ustedes 3 tipos de predicación de las que vimos hoy y que
que puedan ustedes hacer 3 bosquejos, 3 sermones. ¿Sí? Con los pasos que vimos. Trate de buscar un nombre así llamativo, ¿verdad? Y desarrolle ustedes sus propios temas, que es importante. No sé si alguien tiene alguna duda. Solo esta. Esto del sermón textual invertido, mi hermanita no mucho le... A ver, leamos el pasaje de Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entraré y saldrá y hallará pastos. Entonces el orden del versículo está hablando Jesús y él dice, yo soy la puerta. ¿Qué más? El que entra por mí, Ajá. entra, y entraré será salvo. ¿Será salvo? Ajá. Entrará y saldrá y hallará pastos. Y hallará pastos. Entonces, invertido es que estaríamos hablando al revés, ¿verdad? Acerca de, el Señor nos lleva a pastos, pero ¿cómo nos lleva a pastos? Cuando nosotros entramos, ¿verdad?, a esa salvación. La salvación que Él nos dio, podemos hablar de voluntad aquí, por ejemplo. De libertad. De libertad. La salvación, ¿cómo recibimos la salvación? ¿Cómo entramos a esa puerta que es Cristo? ¿Verdad? O sea, yo no me voy con el orden del versículo que iba para acá, sino que empiezo a predicar al revés. Pero no cualquier versículo se puede... No cualquier versículo se puede hacer así, ¿verdad? Eso es lo interesante a la hora que uno escoge, ¿verdad?, qué tipo de predicación va a hacer. Porque muchas veces si nosotros hiciéramos esto, lo que haríamos sería tergiversar un pasaje. O confundir. O confundir a las personas. Entonces uno debe ser cuidadoso, por eso es parte de la exégesis, ¿verdad?, de hacerlo profundo, ¿verdad?, y saber sí lo puedo hacer así al revés, y hay cosas que no las puedo hacer al revés. Entonces no es muy recomendable, podríamos decir, hacerlo invertido, pero sí hay pasajes que podrían ayudarnos a hacerlo de esa manera, ¿verdad? Por ejemplo, si agarráramos Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa, ¿verdad?, podríamos agarrar el pasaje al revés y decir, ¿verdad?, que la mujer virtuosa trabaja duro, que vende telas, que negocia, que hace ejercicios, que no sé qué, y que al final podríamos decir, ¿verdad?, quién la era. Entonces, hay pasajes que sí permiten hacerlo de esa manera, pero no todo. ¿Sí? Entonces, ese sí hay que ser muy cuidadoso. Por eso se los menciono para que lo conozcan, ¿verdad?, pero no es muy utilizado, sinceramente. Como les decía, más se enfocan hoy en día en estos 3, ¿verdad?, porque son a grandes rasgos lo que más usamos. Ahora estas son divisiones, ¿verdad?, de algunas cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, les mencionaba yo en un funeral. Ahí no es expositivo, no me puedo poner a exponer grandes cosas, a veces la gente está con dolor, con pena, sino que en un funeral lo que tengo que hacer es buscar consuelo y aprovechar también hacerlo evangelístico, ¿verdad?, por ejemplo. Entonces, son variaciones, podríamos decir, de las principales, pero ahí se dirigen y se enfocan a grandes rasgos, ¿verdad? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les bendecimos y esperamos recibir también sus tareas por correo. Tenemos 15 días para hacer esas 3 exposiciones y les bendigo en el nombre de Jesús. Nos despedimos también de nuestros hermanos. Bendiciones.